puedan tener necesidad de buscarte, Padre, que ellos puedan encontrarte en cada detalle, Señor, de sus vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús y Yeshua, Padre, te ruego por ellos, para que ellos puedan venir, Señor, a tu camino, Padre, para que ellos puedan encontrar tu gracia, tu misericordia, Padre. Y para lo que estamos aprendiendo, Señor amado, podamos ser luz en medio de la oscuridad para aquellos que nos rodean, Padre, para nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, y nuestros vecinos, Señor. Que seamos de ejemplo, que seamos luz, Señor, para que ellos puedan encontrar tu camino. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. Bueno, como hoy ya se me adelantó, iba a compartir un poquito también de eso, de la lámpara, pero ya de paso ya lo tienen como antemano. La para allá de esta semana es, la porción que se comparte toda la semana es de Números. Esta vez es número 8, de capítulo 8 al capítulo 12, pero vamos a tocar algunos nada más. Vamos a estar aprendiendo, se llama Beja Loteja. Yo para el hebreo soy media. Pero le puse como título, no importa el desierto, solo avanza. Y vamos a estar leyendo, bueno, mi esposo le leyó el capítulo 8, versículo 1. Vamos a leerlo para tener en contexto nada más. Capítulo 8, versículo 1 dice: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las 7 lámparas, alumbrarás hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Yahweh lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés, así lo hizo el candelero. Para tener el contexto quería leer ese versículo y vamos a leer también Números 9, del versículo 15 al 23. Dice como título, no sé si en todas las Biblias dice, la nube sobre el tabernáculo. Dice así: en el día que el tabernáculo fue erguido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda de testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Yahweh, los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahweh acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Yahweh acampaba y al mandato de Yahweh partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día, a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían, guardando la ordenanza de Yahweh, como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Hoy quería compartir, como le dije, no importa el desierto, solo avanza, ¿no? Aquí ¿cómo se dice la palabra? El escenario, vamos a decir, el escenario era el desierto. Y me gustó, busqué qué significaba desierto. La riqueza de aprender el hebreo es que el idioma hebreo tiene muchos significados una palabra. Por ejemplo, desierto significa midbar, que significa varias cosas en el hebreo. Hablar
pastizal, pastorear, soledad y desierto. Entonces cuando buscamos, por ejemplo, en el diccionario, ¿no? Se llama la Biblia el diccionario Strong, que tiene palabritas que nos dice del hebreo o del griego, nos dice todas estas cosas lo que significa desierto. Por ejemplo, dice que desierto significa hablar. Vamos a ir a Oseas capítulo 2. Yo le dije que el escenario donde aquí los israelitas se encontraban era el desierto. En Oseas capítulo 2, versículo 14, dice así. Oseas, después de Daniel está. Dice así: pero he aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto, hablaré a su corazón. Ahora se me fue mi compañero. Esperen un segundito que quiero ponerle una imagen. Ahí les puse una imagen. Este sería, ahí dice en Oseas, dice que lo atraeré, dice, pero he aquí que yo los atraeré y las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Desierto significa hablar, y el Señor nos lleva por el desierto, ¿para qué? Para hablarnos. Y fíjense, todo el recorrido cuando ellos salieron de Egipto, cuando ellos eran esclavos, aquí estaban. Ellos tenían que llegar allá arriba donde dice Israel, en Jerusalén, ahí, Canaán. Imagínense, si cualquiera diría, ¿por qué Dios no hizo que su recorrido fuese así? Sería más fácil. Pero el Señor hizo que todo su recorrido fuese así. Todo eso de rojo. Entonces, ¿para qué Dios nos envía al desierto? Sería mucho más fácil que hicieran el estrecho, no sé, demoraría una semana caminando más. Bueno, no sé muy bien pero 40 años estuvieron ellos en el desierto. ¿Para qué Dios quiere o quiso que estuvieran tanto tiempo en el desierto? Más allá vamos a ver por qué también Dios permitió que ellos estuvieran en el desierto. Yo siempre hago el ejemplo cuando nosotros estudiamos y, por ejemplo, a fin de mes tenemos un examen. Si nosotros nos salteamos todo ese mes de no haber estudiado, llegamos al examen y perdemos el examen porque no estudiamos nada. Entonces, el desierto que el Señor hace que nos introduzca, así como dice en Mateo capítulo 4, que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto cuando fue tentado, si lo recuerdan, ¿no? Entonces aquí dice que desierto significa hablar, y dice que los traeré para hablarle a su corazón. Entonces el Señor nos trae al desierto. ¿Y qué más significa el desierto? Significa también pruebas. Dice así que desierto significa, bueno, también la palabra desierto en Deuteronomio 8, capítulo 8. Capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, ya sabemos que el Señor nos introduce al desierto para hablarnos, pero también nos introduce. ¿Se acuerdan que una vez compartí y les mostré unas imágenes de los desiertos? Y nosotros pensamos que desierto sería arena y todo despoblado, ¿no? Y en soledad, pero también significa soledad. Pero muchas veces el desierto es bueno, es una bendición. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos. ¿Para qué el Señor nos introduce en el desierto? Hizo falta, ¿no?, que 40 años ellos estuvieran en el desierto. ¿Para qué? Para afligirlos.
Dice, para probarlo y para ver qué había en su corazón, si ellos realmente guardaban los mandamientos. Porque cuando ellos salieron, le dijeron a Moisés, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que Yahweh te dijo, vamos a guardar los mandamientos y queremos ser libres. Bueno, a veces uno en la emoción, ¿no? A veces cuando un nuevo creyente acepta a Jesús en su corazón y quiere servir, sí, yo quiero, Señor, heme aquí, pero cuando vienen las pruebas, vamos a ver lo que pasó con el pueblo de Israel, que empezaron a murmurar, se quejaban de todo. Y eso nosotros decimos, ellos se quejaron, pero nosotros también hacemos lo mismo. Entonces sabemos que desierto significa hablar, que el Señor nos introduce al desierto para hablarnos, nos introduce al desierto para afligirnos, para probarnos lo que había en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos imaginamos cómo se hace una espada para ser forjada necesita estar pasada por el fuego, la pasan a temperaturas muy fuertes y la empiezan a golpear, ¿no? Entonces esa espada, cuando vaya a la batalla, está preparada, está filosa, porque se pasó por el fuego. Y lo mismo nosotros somos esa espada que tiene que ser pasada por el fuego para que cuando vayamos a la batalla estemos filosos, vamos a decir, amén. Entonces, otra cosa que desierto significa es pastizal y pastorear. Vamos a unir esos dos. Pastorear en Salmo 23:2, es bien conocido. Salmo 23:2. Dice así. Versículo 1 dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Amén. Dice que la palabra desierto significa pastizal y pastorear. Y aquí nos dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Recordemos que el desierto también era un lugar donde muchos ladrones, porque pasaban muchos mercaderes en ese entonces, ¿no? Viajando de ciudad en ciudad para llevar la mercadería. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, así como hace el pastor, me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. En ese desierto es que el Señor, el pastor, nos guía. Como dice, desierto significa pastorear, significa pastor de ovejas también. Entonces vemos que el Señor no nos quiere meter, porque por ahí podemos leer Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Que nos dice que Él nos lleva para afligirnos. Y nos quedamos con eso, qué Dios malo. En el Antiguo Testamento era un Dios malo que nos llevaba para afligirnos. Pero el Señor, como dije, el desierto es una bendición. Muchas veces cuando estamos en las pruebas, en las dificultades, en la soledad, es cuando el Señor más nos habla. A veces cuando estamos llenos de cosas y estamos bien, parece como que no oímos. Y a veces el Señor permite que estemos en soledad. Permite que, a mí me pasó una vez que yo recién empezaba a congregarme, ¿no? Estaba con las actividades de la iglesia y esto y con lo otro. Y por un motivo u otro me ofendí, porque no me dejaron bautizarme, porque me faltó una charla. Y ninguno me llamó, nadie me llamó. De muchos de los que me decían, contá conmigo, yo soy tu hermana, tu amiga, no sé qué, ninguno de eso estuvo. Pero ¿sabe qué? Yo pienso hoy que fue necesario que nadie me hablara, que fue necesario de que yo estuviera un tiempo sola, y me di cuenta, digo, si yo voy a depender, si mi hermano me escribe, si el otro me saluda, porque eso pasa en muchas congregaciones grandes, vamos a decir. Cuando son pequeños, bueno, todos se conocen y se hablan, pero cuando son muy grandes, las congregaciones tienen ese problema de que muchas personas mayores capaz, o jóvenes también, se ofenden porque no la saludó, no me mandó un mensaje, era mi cumpleaños y no se acordaron. Pero tenemos que ir a la iglesia para aprender la palabra de Dios, para estar disponibles al servicio de Dios, porque nosotros no vamos a poder devolverle al Señor todo lo que Él hizo por nosotros, que Él murió en la cruz, ¿no? Por siendo pecadores, Él se entregó a sí mismo. Entonces,
fue necesario que yo pasara ese tiempo sola y que Dios me dijera, vos vas a la iglesia por la gente o por mí. Entonces entendí que yo quería servirle a Dios, tratar de devolverle lo que para allá anterior habló mi esposo de la restitución, de lo mal que nosotros hacemos. Entonces, restituir aquello que un poquito de lo que el Señor nos dio. Entonces, en esa soledad, en ese tiempo que el Señor nos deja que nadie, a veces nuestros amigos, vamos a decir, nos dejaron, no nos saludan o lo que sea, el Señor en esa soledad, como dice en Osea, Él nos introdujo al desierto para hablarnos a nuestro corazón, ¿no? Pero también para afligirnos. ¿Y para qué es necesario que Dios nos aflija? Porque muchas veces venimos con un ego, con un orgullo o como que yo me sustento. Y mucha gente dice, yo cuando entré a la iglesia, antes de entrar a la iglesia, a mí me iba re bien en los negocios. Y ahí empecé a ir a la iglesia, a conocer a Dios y esto y que lo otro, me empezó a ir mal. Pero ¿saben por qué a veces el Señor permite que nos vaya mal a nuestro parecer para afligirnos, para quitar eso de decir, yo me sustento sola, yo me sustento solo? Porque si yo no trabajo, es por mi fuerza, y en realidad no es así. Entonces el Señor nos lleva a ese desierto para afligirnos, para quitar eso que estaba en nosotros, ese ego, ese orgullo, para que Él sea nuestro pastor, para que Él sea, dice, Yahweh mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pasto me pastoreará. Es importante saber que ese desierto es una bendición. Muchas veces nosotros vemos al hermano que está pasando mal y si vemos lejos de la tormenta vemos con claridad, pero el que está dentro de la tormenta piensa, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? Y siempre mi mamá me decía que ella siempre le preguntaba a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué no puedo avanzar? ¿Y por qué? Y no es por qué, sino para qué. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Ustedes vieron, ¿no?, el recorrido que ellos hicieron. Y uno dice, ¿por qué Dios no nos llevó directamente? Hizo dar toda la vuelta. Porque aquí dice, capítulo 3 de Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Si esto no le suena familiar a lo que estamos viviendo, al distanciamiento social, que hoy no se puede saludar con beso ni abrazo, ¿no? Hay tiempos de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Hay un tiempo para todo. Como le dije, no importa el desierto, solo avanza. El Señor en su tiempo, no nuestro, tiene, por algo Él los hizo todo ese recorrido, vamos a decir, lento, que los hizo, porque, poné la imagen un poquito más. Aquí, la porción de esta semana, ellos estarían parados aquí en el desierto de Parán, después de salir del monte de Sinaí, que ellos, ahí fue cuando se le dieron los mandamientos. De aquí, desde que salieron de Egipto al monte Sinaí, duraron 2 años recorriendo. Y desde el desierto de Parán hasta que llegaron a Canaán duraron 38 años. Fíjense en que su recorrido no sería tanto. 38 años duraron, pero el Señor dice que tiempo de destruir, tiempo de amar, tiempo, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Entonces, mucha gente, he conocido jovencitos, ¿no?, que
me ha dicho, no, hoy no voy a estar ayudando, o no voy a subir al coro, no voy a hacer esto porque estoy en un proceso y no puedo, y viví en proceso. Y yo digo, bueno, por algo será que está en proceso. Pero hay gente que pasa más de 40 años en proceso y sentados dentro de la iglesia sin hacer nada, solo vienen a escuchar. Entonces, una de las cosas que quiero que hoy aprendamos también, en Números 11, vamos a leer qué pasó. Podemos estar en proceso según el deseo de la voluntad de Dios, ¿no? El tiempo correcto, o podemos estar en el deseo de nuestra carne y decir, yo estoy en proceso y no hago más nada. Ellos iban lentos, pero iban avanzando. Hay gente que se estanca 20, 40 años en el mismo lugar, y siempre vemos, por ejemplo, vamos a barrios carenciados, ¿no? Vamos a ver que el espíritu que se mueve en cada ciudad o en cada barrio, vamos a ver que una casita empieza a edificarse bien, vamos a decir, linda, con, no sé cómo explicar para que no suene feo, pero vamos a ver en otros barrios que están todos los ranchitos y vemos que todos así, es un espíritu que se mueve sobre ese lugar. Uno empieza a edificar una casita así, vamos a decir, pobre. ¿Cómo? Y todos parece como que se contagian de eso mismo. Y vemos uno que empieza a edificar una casita bien, o sea, prolija, ¿no? Porque podemos hacer una casita de barro, pero prolija, ¿no? Que hay casas de barro que tienen los pañales, todo tirado. Pero hay casas de barro, que yo me acuerdo de mi abuela, que siempre dice, no importa que yo haga una casa de barro, tu casa tiene que estar limpia. Entonces vemos ese espíritu que se mueve. Entonces, gente que vive 40 años y siempre vive así, generación tras generación, en pobreza, y no avanzan, retroceden. Entonces, ¿qué pasa aquí? En Números capítulo 11, vemos que mucha gente, me decía ese joven sufría de la drogadicción. Y yo creo que muchas veces cuando él me decía, yo estoy en proceso, porque por ahí él recaía. Entonces él quizás, el temor de él, decir, no, yo no voy a servir estando como estoy. Pero también depende como dijo mi esposo, que la luz que Yeshua, que está ministrando a nuestro sumo sacerdote allí en el cielo, alumbre nuestra vida, que esa luz sea encendida en nuestra vida. Pero si nosotros nos vamos a decir, no, que yo no puedo, no, porque yo estoy, nos quedamos siempre en el mismo lugar. Y también para la gente, aquí en Números 11, vamos a hablar, esto me gustaría que también, para el que vaya a mirar el video, algún líder, muchos líderes se han cansado de la congregación. Nosotros tenemos la bendición que somos pocos, pero hay congregaciones que son muy grandes y recae todo el peso sobre el pastor, y el pastor o el líder, el que está liderando, no tiene ese apoyo. Y a Moisés le pasó lo mismo. Vamos a leer Números capítulo 11, versículo 1 al 17. Dice así: aconteció que el pueblo, dice en el título, dice Yahweh envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó, y Moisés oró a Yahweh, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, que significa incendio, porque el lugar de Yahweh se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Aquí en otra versión bíblica, cuando dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Dice, en otra versión dice, aquí la gente, aquí la chusma que se mezcló entre ellos. Suena re interesante que de extranjero a chusma pareciera un paso bastante grande. Pero ¿saben por qué me gustó esa versión que dice, aquí la chusma que se mezcló tuvo un vivo deseo? Porque muchas veces los que nos rodean, yo hoy estaba hablando con mi madre y la llamé justo al mediodía,
y estaba comiendo arroz con chuletas. Y yo le digo, y entendí este versículo. Yo ya había preparado la comida. Me dio una gana de comer chuleta. No sé si le ha pasado, pero a veces también pasa que, o sea, no está mal tener el deseo de comer carne, pero veníamos nosotros, últimamente estamos comiendo más verduras que carne. Pero, ay, qué ganas de comer chuleta que me dio. Y esto es lo que le pasó a la gente aquí, a los israelitas. Dice, porque ellos tuvieron la chusma, vamos a decir, el extranjero tuvo un vivo deseo de comer carne. Dice, y los hijos de Israel lloraron, ¿no? ¿Quién nos diera de comer carne? Ahí vemos, yo pienso, ¿no?, que muchas veces, vamos a decir, como hoy conocemos la frase de la gente tóxica, ¿qué personas son las que nos rodean a nosotros? ¿Qué persona es la que nos estamos frecuentando? Muchas veces sale una moda, por ejemplo, de, como le decía a mi esposo hoy, de comprarse la campera de neopreno, así, de la marca tal, y sale todo y todo el mundo anda con eso. Es una moda y te influye, quieras o no, te influye a comprarte. O si no, hay otro, vamos a ir a otro extremo de codicia, como dice, no codiciarás lo que tiene tu hermano. Ah, aquel se compró un auto tal. Yo he visto familias que dice, aquel se compró el auto tanto, marca tanto, yo me voy a comprar uno mejor que él. Porque el vivo deseo que tiene el otro, vos también lo querés. Pero vos no te das cuenta, porque en la parashá anterior hablaba de toda la riqueza que el pueblo de Dios tenía, Israel, todo el ganado que tenía. Y eran ricos, eran muy ricos lo que ellos tenían. Y no se daban cuenta, ellos estaban pidiendo por carne. O sea, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, dice. Ellos estaban viviendo en un desierto ricos y no se daban cuenta. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros sabemos, vemos a la otra persona o lo que nos rodean. Ah, mira, yo me compré esto, ahora se usa esto. Y vos empezás con eso. ¿Realmente te hace falta lo que te está diciendo el otro, el que te está rodeando? A veces no hace falta. El Señor diciendo, la riqueza que tenés y no te das cuenta y vos querés tener más. Está bien tener y progresar en nuestra vida, pero ya cuando es de más, a veces, muchas veces, nos hace tropezar en nuestro camino. Y aquí vamos a ver lo que pasó, que ellos, por vamos a decir, la gente chusma, vamos a decir, ese entorno que se mezcló entre ellos, hizo que el pueblo de Dios también se extraviara. Vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Fíjense ellos comiendo pescado siendo esclavos. Yo no sé si realmente fue la traducción o si ellos estaban hablando por hablar, ¿no? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos solo comían maná, pero ellos eran ricos. Eso lo sustentaba, era necesario. El Señor no nos iba a dejar pasar hambre. ¿Cómo lo va a llevar al desierto? Si Dios los hizo pasar por un tiempo a veces de escasez, es para que ellos aprendieran, que muchos de nosotros hemos pasado. Yo creo que si yo no he pasado por escasez o por pobreza o por lo que sea, hoy no sería mi carácter, sería diferente. Entonces ellos estaban quejando, ¿no? Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de oro de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo mojaba en morteros, y lo cocía en calderas, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, imagínense que te caiga comida del cielo. No tenés ni que trabajar, tenés solo que recoger. ¿A quién no les gustaría que no tengamos que hacer nada y que la comida caiga del cielo, un chivito? Imagínense ustedes. Y la gente se estaba quejando acá porque en Egipto comían pepino y pescado y querían comer carne. Dice en el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Yahweh se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Yahweh, aquí vamos
con lo que yo decía, que muchos pastores están sobrecargados con las quejas que tiene el pueblo, con las quejas, aquel no me saludó, pastor, y aquel habla mal, y entonces el pastor se llena, el pastor también es hombre, y se sobrecarga, y a veces no puede seguir. No dice, y dijo Moisés a Yahweh, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva al que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Entonces Yahweh dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y la llevarás, y no la llevarás tú solo. Dice que el espíritu estaba en Moisés. Nosotros pensamos que recién el espíritu estaba en nosotros en Pentecostés, pero aquí vemos que no sé si es profeta sería, ¿no? Profeta Moisés, ¿no? Porque guiaba, estaba el espíritu, y en los ancianos vino sobre ellos. ¿Y qué pasa hoy? Esto va para los líderes del ministerio Cerca del Cielo, que sé que muchos de los pastores de aquí en ministerios, o casi todos, trabajan. No es lo mismo, yo sé que los que no trabajan, que se dedican simplemente al ministerio, también están sobrecargados. Pero imaginen aquellos que trabajan y tienen que hacer visitas después de su horario de trabajo de 8 horas, como todos, 8 horas, tienen que ir a hacer visitas y visitas, si fuese solo el pastor. Aquí el Señor mandó a que delegue responsabilidades al pueblo de Dios, a los principales, a los ancianos, aquellos que ya hace un tiempo están aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces aquí va para nosotros que la palabra dice, id y hacer discípulos. Yo no quiero que usted lo malentienda, pero usted es importante en esta congregación. Otro día hablábamos con una hermana y decía que ella era una miembro más. Aquí todos son importantes. Y todos tenemos que tener una responsabilidad de hacer discípulos. Aquí, por ejemplo, nosotros nos vemos nosotros dos en la computadora, uno predica un día, el otro no, pero un día puede coordinar un hermano, Marga si puede, un día se ayuna, se ora, se consagra a Dios, ¿no? Porque yo sé que usted hace, Marga, hablando especialmente, tiene ya un tiempo aprendiendo de la palabra de Dios, y yo creo que el Señor puede hablarnos a través de su vida. Igual que Rosita, que ya hace un tiempo también está viniendo, pueden venir a coordinar la reunión, no sé, prepararnos, porque el día de mañana no vamos a hacer 5 ni 6, vamos a hacer 10, 20, 30. Y yo quiero que de aquí en más se preparen para compartir una meditación. Yo antes era muy tímida. Y en la iglesia anterior el pastor nos decía, yo quiero que compartan una meditación. Y yo le decía al Señor, que dice que que Dios no nos ha puesto espíritu de cobardía o de timidez, dice en otras versiones. Entonces yo le decía, si yo te voy a servir, yo no quiero tener timidez. A veces me cuesta porque me trago y digo palabras que ni existen. Pero es aprender de a poquito. Bueno, yo voy a compartir Salmo 23. Bueno, comparte solo eso, si es lo primero que le sale, y de a poquito vamos a ir aprendiendo, para cuando vengan más, nosotros no solo estemos Rubén, entonces un día nosotros nos vamos de viaje o por X motivo, ¿y quién queda en la congregación? Yo creo que ustedes aprendan a que puedan también tener responsabilidades, porque cada uno de ustedes son importantes en la congregación. Amén. Y otra cosa que yo aprendí cuando recién comenzaba los caminos de Dios, en los jóvenes, la reunión de jóvenes, bueno, era una iglesia bastante grande, ¿no?
nos delegaron un discípulo. Entre dos íbamos a visitar a uno. Un día a la semana íbamos a visitar a un joven y le llevábamos un versículo. Y yo era nuevita y encima yo era la que tenía que dirigir. Yo digo, ay, ¿cómo hago yo para que nunca en mi vida había compartido? Y bueno, puse en oración y así empecé a compartir en la iglesia anterior que estuve, pasando adelante, tratando de sacar esa timidez. Si nosotros no avanzamos, si nosotros nos decimos, no, que yo apenas sé leer, no, que yo apenas sé hablar. El Señor, si dice que Moisés era tardo para hablar, que era, según algunos dice que era tartamudo, si nosotros nos quedamos y nos hacemos las víctimas, no, que yo no puedo, no, porque yo esto, nunca vamos a aprender, porque el que va delante de nosotros es el Señor y el que habla a través de nosotros es el Señor. Mi esposo hablaba acerca de las lámparas. En este desierto nosotros aprendemos, maduramos. En el desierto el Señor nos habla, aprendemos a obedecer. El Señor nos pastorea, nos guía, el Señor nos prueba, el Señor nos alimenta, nos enseña a trabajar en el ministerio, porque todo Israel tenía su trabajo. Cada tribu hacía tal cosa. Una tribu se encargaba de llevar, por ejemplo, los levitas. Cada levita, cada grupo tenía que llevar, por ejemplo, algunos los palos, otros llevaban esto, otros lo otro. Todo tenía su trabajo. Así nosotros también tenemos que tener responsabilidades dentro de la congregación. El otro día estaba mirando la novela Jesús, que Rubén comparte en su página, y decía Juan el Bautista, cuando Jesús fue al desierto, dice, del desierto salimos fuerte o morimos en el desierto. Muchos de ellos murieron en el desierto. En las porciones que vienen, en la que viene ahora, cuando mandaron a los 12 espías, solo 2 creyeron. Y por esos 10 no haber creído, se quedaron, esa generación murió en el desierto, no vio la tierra prometida. Entonces, como decía la novela, o salimos fuertes del desierto o morimos en él. Por desobedecer, por no creer a Dios, que Él que le estaba sustentando, que traía comida del cielo. No creyeron, solo esos 2, Caleb y Josué, fueron los que creyeron en Dios, que ellos podían vencer a los gigantes que ellos vieron. Entonces, que de este desierto que nosotros podemos estar pasando, lo veamos como una bendición. El desierto, como se llame, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, el Señor quiere que en esa soledad, en ese problema, el Señor nos quiera hablar y nos quiera afligir para ver si realmente vos que dijiste, heme aquí, Señor, y en la primera prueba, ay no, esto no es para mí, yo me voy, ¿no? Entonces, que en Isaías 11:2 dice, espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo y de poder, conocimiento y de temor. Que ese espíritu haya en nosotros en el desierto, así como Aarón encendía ese candelabro, que ese candelabro de espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor esté en nosotros para poder soportar ese desierto y no morir en él. Amén, que seamos como Josué y Caleb, que creyeron en la palabra de Dios. Amén, que esta palabra, hermanos, les sea de bendición y que el Señor, cual sea el desierto que podamos entrar o estar ya en él, que el Señor nos hable en esa soledad, que a veces nosotros decimos ¿por qué? La pregunta, la palabra sería ¿para qué? No es por qué, ¿para qué? Para afligirnos y para conocer lo que hay realmente en nuestro corazón. Amén. Que esta palabra les sea de bendición y no se acuerden que el desierto es para bendecirnos. Y siempre, como les dije, el desierto avanza. No importa el desierto, solamente avanza. Hay que avanzar y no estancarnos. Amén. Vamos a estar haciendo una oración.